En varias comuniones recientes, muchos familiares me preguntaban: oye, un portátil para regalar a nuestros hijos, un portátil que no sea muy caro, un portátil que esté bien, con un rendimiento bastante bueno, etcétera. Y yo siempre les he recomendado un portátil tradicional de marcas muy populares aquí en España, pero por los motivos que os voy a comentar en este vídeo, he decidido darle una oportunidad a un portátil convertible súper interesante, que es este que tengo justo aquí, el Chuwi Freebook 13,5 pulgadas, y he decidido darle esta oportunidad porque es un portátil que es ideal para trabajar, ideal para el colegio, ideal para incluso controlar la domótica de casa, es decir, para cualquier tarea que se nos ponga por delante. Así que nada, si queréis saber todos los detalles de este ordenador portátil de Chuwi, no os perdáis el vídeo. Bueno, ahora que ya habéis visto el unboxing y ahora que ya sabemos lo que nos vamos a encontrar en la caja, os voy a hablar de este portátil, todo su uso, especificaciones técnicas y un montón de cosas para que os quede claro cuál es la funcionalidad y sobre todo si merece la pena o no comprar. Podemos dar la vuelta al Freebook completamente hacia atrás 360 grados para usar este dispositivo en diversas situaciones, bien como un portátil tradicional con el modo ordenador encima de una mesa o bien como una tablet con el modo tablet tumbado en la cama. Yo me lo he llevado al campo para usarlo como modo portátil y es bastante cómodo. Una cosa muy chula es que el modo extendido lo podemos dejar totalmente paralelo a lo que es la mesa de trabajo y tener una superficie táctil sin desaprovechar el teclado, y el modo pirámide nos va a permitir, por ejemplo, colocarlo para ver nuestras pelis y series favoritas sin necesidad de un soporte adicional. Según la gente de Chuwi, la bisagra de precisión es fina, liviana pero extremadamente fuerte. Los engranajes de dicha bisagra encajan perfectamente y la amortiguación es muy suave. Podemos doblarlo más de 200.000 veces y seguirá estando como el primer día. Obviamente es una prueba que no puedo hacer en el vídeo, pero sí os contaré más adelante en las redes sociales y en otros canales de Más que Teclas qué tal se comporta con un uso continuado. Con esta polivalencia nos permite el uso de programas así como leer artículos extensos en la web o dibujar con el stylus. Eso sí, he de deciros que en modo tablet, bajo mi punto de vista, es demasiado pesado en determinadas posturas si lo comparamos con las tablets tradicionales que tenemos por casa. Con respecto al chasis, el Freebook tiene un diseño unibody compacto fabricado de aluminio de grado aeronáutico, monobloque, fuerte y resistente a impactos. Tiene una apariencia espectacular de gama alta con una sensación notable en nuestra mano. Yo estoy acostumbrado a utilizar portátiles metálicos como por ejemplo mi MacBook Pro y este no se queda para nada atrás en lo que es apariencia y diseño. Es ultra ligero con solo 1340 gramos de peso, delgado con 8 milímetros en su parte más fina y manejable. Podemos guardarlo fácilmente en la mochila o bolso. De hecho, yo he comprado la mochila oficial de Chuwi, que está muy chula y que además de su calidad me ha sorprendido el bajo precio que tiene. Os dejaré el link en las notas del vídeo para que la veáis. Así lo podemos llevar a un viaje de negocio o de aventura para poder trabajar en cualquier lugar con total comodidad. Incorpora un módulo de disipación de calor de cobre junto con una innovadora tecnología de ventilación para mantener a raya la temperatura, aunque sea verano. El Freebook funciona de manera silenciosa, fluida y estable, sin molestos ruidos, lo que nos permitirá concentrarnos más en el trabajo. Si hablamos de la pantalla, está equipado con una pantalla IPS táctil de 13,5 pulgadas con resolución 2K de 2256 x 1504 píxeles, que nos ofrece una experiencia visual muy buena en prácticamente cualquier condición de luminosidad, con un estupendo ángulo de visión. Además, su diseño con relación de aspecto 3.2 también nos ayuda a lograr la máxima productividad en el trabajo debido a la gran área de visualización mostrada en la pantalla. Si ahora nos vamos al procesador, he de deciros que integra un procesador Intel Celeron N100 de 4 núcleos con una velocidad de reloj de 1,1 GHz y una velocidad máxima de 2,8 GHz. Además, dispone de gráficos integrados y GPU Ultra HD de hasta 800 MHz, que aunque no sea un procesador de gama alta, obviamente por tema de batería y
y rendimiento, nos va a ofrecer un rendimiento muy potente para cualquier tarea que nos propongamos, como jugar a juegos, navegar por internet, etc. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que veis mi vídeo y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuita. Simplemente tenéis que localizar el botoncito suscribirse justo aquí en la parte inferior del vídeo y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos hablando del Chewy Freebook 13,5 pulgadas. Respecto a memoria y almacenamiento, cuenta con memoria RAM DDR5 de 12 GB y almacenamiento interno SSD de 512 que nos permiten cambiar fácilmente entre las aplicaciones y programas, lo que nos garantiza una experiencia sin retardo, incluso con cargas de trabajo pesadas. El espacio de almacenamiento es ampliable hasta 1 TB. Aún así, podemos usar un servidor NAS que tengamos en casa para tener nuestra nube privada disponible en todo momento, allá donde nos encontremos. Si hablamos de puertos de conexión, deciros que el Freebook está equipado con 3 puertos USB tipo C, uno admite funciones completas como carga rápida PD 2.0 y transmisión de datos USB 3.0, etc. Otro admite transmisión de carga de datos USB 3.0 y el tercero admite transmisión de datos USB 2.0. Podemos realizar fácilmente funciones como expansión de pantalla hacia una pantalla externa, como mi monitor ViewSonic, del que también tenéis review en el canal. Podremos conectar auriculares, conexión de dispositivos de almacenamiento externo como pendrive o disco duro, etc. Para mí, un número de puertos más que suficiente, aunque bien es verdad que en ciertas ocasiones hemos de tirar de adaptadores si por ejemplo queremos HDMI o USB tipo A. Si ahora hablamos del teclado, el teclado de tamaño completo con bisel ultra estrecho de 3 mm nos va a ampliar enormemente el área de escritura del portátil. Tiene teclas grandes para disfrutar de una experiencia de uso muy precisa, y una cosa que me ha gustado mucho es que es retroiluminado, con lo que podemos usarlo de noche y sin luz. Esto es una característica que todos los portátiles a día de hoy no la tienen. La distribución física del teclado es en idioma inglés y no permite elegir otro idioma, como en mi caso el español. Pero desde Chewy lo han hecho fantástico, ya que incluyen un protector de teclado construido en silicona que encaja a la perfección en el mismo y que viene en español, con lo cual podemos usar el portátil sin problema. No se nos va a salir, incluso poniendo el portátil en modo tablet, y además añade el plus de evitar que entre suciedad en las teclas. Esto es un detalle inesperado que también me ha gustado mucho. Por si fuera poco, viene con un gran trackpad que nos permite usar variedad de operaciones con las manos, ya que es multitouch. Podremos pellizcar para agrandar o reducir el zoom en nuestra fotografía, deslizar con 2 dedos para ver el escritorio y aplicaciones abiertas, etc. Como no, hablaremos también del sonido, con 4 altavoces de 1 vatio que, aunque no sean muy potentes, he notado que logran un sonido estéreo envolvente para disfrutar de mi aplicación de música favorita, como es Spotify, o de juegos y películas en streaming usando Plex, Amazon Prime Video, Netflix, etc. Con un sonido muy equilibrado y unos buenos graves que no distorsionan para nada. Otra de las preocupaciones que tenemos en este tipo de dispositivos es la batería. En este caso, integra una batería de litio de alta densidad con capacidad de 5000 mAh que, junto con su procesador de bajo consumo y una gestión eficiente del portátil, puede lograr de 6 a 8 horas de duración con un uso normal. Esto va a permitir que no nos preocupemos de cargarlo en toda nuestra jornada laboral. Además, el Freebook admite el protocolo de carga rápida PD, que junto con su cargador de 36 vatios incluido en la caja, nos va a permitir realizarle una carga completa en muy poco tiempo. Para sacarle el máximo partido al portátil he comprado el H8, que no viene incluido en la caja. El H8 es un lápiz capacitivo con buena sensibilidad a la presión, con lo que va a aumentar la precisión y velocidad al escribir o dibujar. La punta del H8 está hecha de un material plástico que lo hace resistente al desgaste y que permite una escritura antideslizante. He notado que es muy cómodo de usar y podemos tomar notas y dibujar con tanta fluidez y naturalidad como lo haríamos con un bolígrafo o un lápiz fino tradicional. Ya para terminar, hablaremos del sistema operativo. Este portátil es compatible con TPM 2.0 de forma nativa. ¿Y qué significa eso? Pues que podemos utilizar Windows 11, que he de comentaros que viene preinstalado de fábrica, con lo que no hemos de adquirir ningún tipo de licencia para su uso. Como curiosidad, nos permite usar aplicaciones nativas de Android como TikTok, dándonos así una mayor experiencia de usuario y funcionalidad. Bueno, ¿qué os ha parecido este Chewy Freebook? Interesante, ¿verdad? Como digo, han mejorado un montón y una de las cosas que más me ha gustado ha sido el tamaño y la extrema portabilidad, junto obviamente con la calidad de materiales. No es el típico portátil de plástico, un portátil muy bien construido, totalmente de metal como habéis visto en el vídeo, y un portátil que es perfecto para cualquiera de las tareas que se presten, y además el tema de convertible es un plus, ya que lo podemos utilizar como tablet y es
una de las cosas que también me ha gustado mucho. Además, un precio súper competitivo, menos de 400 euros. Incluso os voy a dejar en las notas del vídeo algún cupón de descuento para que os salga más barato. Y como no, también mucha más información para que, digamos, consultéis todas las características adicionales que a mí se me hayan podido pasar en este vídeo. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación a vuestro teléfono móvil, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.